reina con autoridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo una vez más a cada uno de ustedes y pido a Dios que los bendiga inmensamente en sus vidas. Bien, tenemos la oportunidad una vez más de juntos poder compartir la palabra de Dios. Contarles que en estos días estaba leyendo en el Antiguo Testamento, más precisamente en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, y allí encontré algo que me dejó meditando. Vamos a leer entonces en Números, capítulo 23, versículo 19, y dice así: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar o alguna vez prometió sin cumplir? Les dije que había quedado meditando en este versículo y entonces surgió en mí una palabra muy maltratada en estos últimos años y también muy mal usada. Esa palabra es fidelidad. Y contarles un poquito lo que pude encontrar en Google acerca de fidelidad. Fidelidad, dice, es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Indudablemente, con esta definición bien podemos decir que Dios es fiel. Dios no miente, así que cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Por lo tanto, yo puedo decir con certeza que Dios es fiel. También podemos decir acerca de la fidelidad que fidelidad es la capacidad de no engañar o traicionar a las convicciones o a otros. Si tenemos que hablar acerca de la fidelidad del hombre, indudablemente va a ser muy difícil poder hablar de la fidelidad de nosotros, y por eso dije de que es una palabra muy maltratada en estos tiempos. Pero no es el propósito de hablar de la fidelidad del hombre, pero sí contarles un poquito acerca de la fidelidad de Dios, ¿sí? Por lo tanto, entonces, quiero contarles que en la Biblia encontramos un sinnúmero de testimonios de la fidelidad de Dios. Pero también en la actualidad, también hay un sinnúmero de testimonios acerca de la fidelidad de Dios. Es más, usted mismo puede contar lo que Dios hizo en su vida o conocer a alguien que fue transformado por la fidelidad de Dios. No obstante, acerca de los testimonios sobre la fidelidad de Dios en la Biblia, quiero contarles muy rápidamente de 3 personas que están en la Biblia. Uno de ellos fue Noé. Dios le habló a Noé y le dijo: mira, Noé, estoy arrepentido de haber creado todo lo que hice, y he visto que hay muchísima maldad en la tierra, así que voy a destruir todo. Pero tú, Noé, eres un hombre justo, así que te voy a salvar a ti y voy a salvar a tu familia y voy a salvar a todos los animales que yo te diga. Por lo tanto, vas a construir un arca. Y Noé construyó el arca y subió él, subió su familia, los animales que Dios les dijo. Comenzó el diluvio, todo, absolutamente todo destruido por las aguas, pero Noé se salvó junto a su familia. Esto es un caso de la fidelidad de Dios. También Dios fue fiel con Abraham. En una oportunidad Dios le habló a Abraham y le dijo: mira, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y yo te voy a llevar a otra tierra, a tierras lejanas que fluyen leche y miel, y allí haré de ti una gran descendencia al punto que no se podrá contar. Y Dios fue fiel a esa promesa, y así fue que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. De Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron 12 hijos que fueron los que formaron las tribus de Israel. Y también podemos hablar acerca de la fidelidad de Dios cuando el pueblo estaba esclavo de los egipcios.
Aquel pueblo clamó por todo lo que sufría, clamó a Dios. Dios oyó el clamor de su pueblo y llamó a Moisés. Y le dijo a Moisés, mira Moisés, por tu mano voy a liberar a mi pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y Dios fue fiel. Por la mano de Moisés, el pueblo fue liberado. Ahora bien, en estos 3 testimonios de la fidelidad de Dios encontré otra palabra muy poco aplicada en la vida de nosotros en este tiempo. Y esa palabra es obediencia. En el caso de Noé, encontramos que Noé obedeció punto y coma todo lo que Dios le dijo que debía hacer. Y entonces vio la fidelidad de Dios. En el caso de Abraham, también vemos que Abraham cumplió absolutamente todo lo que Dios le dijo. Y también pudo disfrutar de la fidelidad de Dios. En el caso de Moisés, también Moisés hizo exactamente la voluntad de Dios y el pueblo fue libre y pudo disfrutar de la fidelidad de Dios. Entonces, bien podemos decir que la fidelidad de Dios va tomada de la mano a la obediencia del hombre. Por lo tanto, la obediencia es la parte que le corresponde hacer al hombre para poder disfrutar de la fidelidad de Dios. Amén. Vamos a mirar ahora entonces 2 conceptos acerca de la obediencia. Entonces vemos el primer concepto de obediencia y dice así: la obediencia se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Nada más que eso, obedecer es cumplir una orden. Para poder entenderlo mejor, vamos a mirar un poquito en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Antes de leerlo, vamos a entrar en contexto, contarles de que el Señor Jesús había estado en la última cena junto con sus discípulos y sabía que pronto iba a ser traicionado por Judas Iscariote. Entonces salió al monte de los olivos para orar. Y leemos desde el versículo 37, dice así: se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Entonces, obediencia es lo que hizo el Señor Jesucristo. Miren, pronto iba a ser entregado por Judas Iscariote, un rato después de esto, y él sabía perfectamente lo que venía tras de aquella traición, su muerte y su crucifixión. Por eso él estaba muy destrozado, por eso él estaba muy angustiado por todo lo que estaba por sucederle. Sin embargo, vemos en la última parte de lo que hemos leído en la oración de Jesús, donde él dice: quiero que se haga tu voluntad y no la mía. La obediencia del cristiano tiene que ver con la misma actitud de Jesucristo. Que no sea como yo quiero, sino como Dios quiere que sean las cosas. Por lo tanto, cuando oremos, que no sean nuestros caprichos, sino que sea lo que Dios quiere darnos a nosotros. Cuando servimos, que no sea como a nosotros se nos dé la gana, sino conforme a la guía y a la voluntad de Dios. En el vivir de todos los días, que no sea como yo quiera, que no sea como el mundo me lo dicte, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. De esto se trata
la obediencia. Cuando nosotros utilizamos este concepto de obediencia, de hacer la voluntad de Dios en todo lo que pidamos y en todo lo que hagamos, entonces vamos a poder también disfrutar de la fidelidad de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a mirar el segundo concepto de obediencia. También podemos decir que la obediencia se relaciona con la responsabilidad, con la colaboración y con la participación, tanto en la iglesia como en las relaciones interpersonales. También, para poder entender mejor en esta oportunidad, vamos a leer dos pasajes de la Biblia. Vamos a buscar en Hebreos, en el capítulo 10. Hebreo, capítulo 10, vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Hebreos, capítulo 10, versículo 24, dice así: Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. Ahora miremos Primera de Pedro en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así: En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En estos dos pasajes que acabamos de leer, podemos ver cómo se puede aplicar la obediencia en las relaciones interpersonales, en la iglesia, en la familia, con los amigos, en la sociedad. La relación que nosotros tenemos con los demás. Allí podemos practicar la obediencia, en las cuales dice que debemos motivarnos a actos de amor. Debemos motivarnos a actos de amor. Debemos motivarnos a hacer buenas acciones. De esto se trata en la relación de los unos con los otros para obedecer a Dios. También habla de la participación. El versículo 25 dice: no dejando de congregarnos. Dios nos ha regalado la hermosa posibilidad de poder tener un lugar donde reunirnos para alabar su nombre, para adorar su nombre, para declarar su soberanía y para aprender cada día de Él leyendo su palabra. Y no debemos olvidarnos de ese tiempo que le podemos dedicar al Señor. Si bien es cierto, en esta época es muy difícil congregarse los unos con los otros en la iglesia por causa de la pandemia, pero podemos hacerlo a través de este medio, o podemos hacerlo a través de la oración, o podemos hacerlo de muchas maneras más, pero nunca dejar de congregarnos, aunque sea espiritualmente. También en cuanto a la obediencia, nos dice que vivamos en armonía los unos con los otros, que compartamos penas y alegrías, que practiquemos el amor fraternal siendo compasivos y humildes. Y fíjense qué interesante que es el versículo 9. No devolver mal por mal, ni insulto por insulto. Porque usted y yo y todos los hijos de Dios fuimos elegidos para bendecir y por lo tanto para heredar bendición. Este concepto de obediencia es el concepto que a nosotros nos va a hacer ver la fidelidad de Dios. Cuando podamos compartir todo lo que tenemos, cuando podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos de la manera en que nosotros hemos leído en estos dos versículos, vamos a poder disfrutar maravillosamente de la fidelidad de Dios. Y disfrutar de la fidelidad de Dios tiene que ver con disfrutar del gozo de la salvación, tiene que ver con disfrutar de la paz que solo Cristo puede dar y tiene que ver con la bendición de poder disfrutar el respaldo de Dios en toda nuestra vida. Vamos a mirar el primero.
poder disfrutar de la fidelidad de Dios en el gozo de la salvación. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8 dice así: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¿Sí? Este es el gozo de la salvación, algo que no se puede describir y que es glorioso para nosotros. El gozo de la salvación tiene que ver con creer en que Cristo vino a este mundo a morir por los pecados de la humanidad, a morir por mis pecados, a morir por tus pecados. Cuando nosotros creemos en esto y aceptamos a Cristo en nuestro corazón como el único que puede limpiarnos de toda maldad y de todo pecado, entonces vamos a poder sentir esa alegría de sentirnos salvos, de sentirnos herederos de la vida eterna. Y esa es una alegría que nadie más te la puede dar que no sea Cristo. Es hermoso poder disfrutar de esta fidelidad de Dios. Amén. También podemos disfrutar de la paz que solo Cristo puede dar. Juan, capítulo 14, verso 27. Juan 14, 27, el Señor Jesucristo dice así: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. El mundo constantemente está buscando la paz, pero Cristo no nos da ese tipo de paz a nosotros. El mundo busca la paz evitando las guerras, el mundo busca la paz tratando de practicar la justicia social, y está bien, pero quiere que le diga algo, todo eso es efímero. Pasan los gobiernos y no pueden solucionar este problema en el mundo. Mas la paz que Cristo te da es una paz que está en tu corazón. Es una paz que está en tu mente. Te hace sentir tranquilo. Te hace sentir bien. Te hace sentir sereno. Te hace sentir seguro. ¿Saben por qué? Porque Cristo está contigo. Por eso, el disfrutar de la fidelidad de Dios también se trata de saber que Dios está contigo en todos los momentos de tu vida y que te respalda en todo lo que tú hagas y en todo lo que tú peregrines en este mundo. En Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, dice así: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Cuando nosotros tenemos que vivir situaciones que a veces nos parecen difíciles, poder pasarlas, sean pruebas, sean tentaciones, sean luchas, sean dificultades, sean obstáculos que tengamos que atravesar en nuestras vidas, no tengamos miedo. Porque es allí donde nosotros vamos a sentir el respaldo verdadero de nuestro Dios. Allí vamos a sentir en nuestras vidas que Dios es verdaderamente fiel con nosotros, es fiel a su promesa. Él dice, no tengas miedo, y cree en eso. Él dice, yo estoy contigo, y debemos creer en eso. Él dice, no te desalientes, toma fuerza y sigue adelante, porque esa es la promesa de Dios. Y entonces, cuando tú hagas eso, vas a poder ver que Dios es fiel a sus promesas, a esa promesa preciosa que Jesucristo dice, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mi hermano, mi amigo, en este tiempo yo te invito a que puedas buscar la manera de disfrutar de la fidelidad de Dios, buscarla a través de la obediencia. Obedece a la palabra de Dios, busca a Cristo, recíbelo en tu corazón, pídele perdón por tus pecados, ora por tus aflicciones, ora en tus pruebas, ora en tus luchas, dale gracias en oración por tus alegrías y por tus risas y sonrisas.
y cada día podrás disfrutar de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y lo es para siempre. Amén. Que Dios te bendiga.